Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de participar de esta conversación de modo remoto. Mi nombre es Víctor Sadras y soy científico de cultivos, trabajo para el Departamento de Agricultura Provincial de South Australia. Y en el contexto de lo que entiendo se está discutiendo en Uruguay, voy a hablar de sustentabilidad. Podemos visualizar la sustentabilidad como un polígono que evoluciona en una relación de antígeno y anticuerpo. En algún momento dibujamos un triángulo que representa la dimensión económica, ambiental y social, haciendo explícita otra dimensión que es la nutricional y el valor nutricional y la seguridad, por ejemplo, rodeos sin lactosa, maíz, micotoxinas que pueden comprometer el sistema. Pasamos de un triángulo a un cuadrado, y así sucesivamente. En la medida en que la sociedad exige más cosas y más diversidad de resultados de la agricultura, este polígono crece. Los lados de estos polígonos de sustentabilidad no son independientes. Un ejemplo de una relación de una dimensión económica, en el eje X es el margen bruto y en el Y una dimensión ambiental, el balance de nutrientes. Y cada punto representa un sector. Es claro que las actividades más rentables son las que usan más nutrientes y en algunos casos como la horticultura en excesos significativos, lo cual es interesante porque se acepta generalmente que una dieta vegetariana es mejor para el ambiente, ¿no es cierto? Pero bueno, si uno mira la pintura completa hay matices y nos da una coartada para el próximo asado. Las ideas generales a veces son limitadas. Por ejemplo, la generalización que debemos reducir la dependencia de insumos. En ese sistema hortícola, sin duda, y es urgente reducir la fertilización. Pero ¿qué pasa en un sistema que tiene un déficit crónico de nutrientes y donde eso se paga con erosión de materia orgánica? En algunos casos, en muchos sí hay que reducir insumos, en otros hay que considerarlo un poco más. La agricultura orgánica toma esta medida de relación de rendimiento entre un cultivo orgánico, con las reglas que sean en la jurisdicción que sea, estos son datos de Suecia, y un cultivo convencional, que también tiene su definición. Y los números son en ese orden de magnitud, 60%, un poco más, un poco menos. Aquí tenemos un problema, y es que dibujamos el límite del sistema en el lugar equivocado, porque no estamos dando cuenta en ese cálculo, y estamos sobreestimando el rol de la agricultura orgánica o su potencial, no estamos calculando los recursos necesarios para generar ese nitrógeno de modo interno. David Connor ha hecho una cantidad de cálculos sobre esto y los números bajan de, por ejemplo, 60 a menos de 40%. Los sistemas de producción son sistemas abiertos, exportamos nutrientes en particular, energía también, de modo que la idea de asumir que se puede aumentar la productividad disminuyendo los recursos que entran al sistema, en algún momento pueden desafiar el principio de conservación de masa. Este es un caso más extremo y es un servicio a la idea de mejorar los sistemas de producción. Se compara una monocultura y en el radar vemos crops, que indica el sistema productivo, pero en todas las otras dimensiones el sistema es muy deficiente comparado con un sistema mixto. Si aceptamos que las productoras son pragmáticas, dada esta evidencia, no hay ninguna razón para utilizar el sistema A, todo el mundo estaría utilizando el sistema B. Sin embargo, cuando uno mira qué hay detrás de esos dibujos, no son más que dibujos, no hay datos para sustentarlo. Y lamentablemente este tipo de agendas son perniciosas. Decimos entonces que la sustentabilidad evoluciona como un polígono en una relación de antígeno-anticuerpos, y por eso hay dos consecuencias. Una es que necesitamos una definición que sea específica para cada sector.
y también para la sociedad y el momento en particular, y en algunos casos necesitamos definiciones específicas para regiones porque los problemas y los desafíos pueden ser distintos en distintas regiones. Y lo que necesitamos es una definición operacional. Simplemente esto quiere decir que definimos un sistema sustentable si cumple las condiciones A, B, C, D, etc. De ese modo podemos pasar de una declaración de principios y de aspiraciones a modelos de sustentabilidad prácticos. Les voy a dar un ejemplo de lo que creo que es un buen modelo de sustentabilidad. No es académico ni es de gobierno, esto lo desarrollaron los productores de carne en Australia y le doy la referencia para que vean los detalles. Y empiezan con un cuadrado. Es un polígono que tiene en cada una de las columnas bienestar animal, el aspecto económico, ambiental y social. Luego, para cada uno de estos 4 lados del cuadrado de sustentabilidad, hay 2 o 3 segmentos con los que terminamos con un decágono. O sea, muy rápidamente, cuando uno hace la lista de todos los requisitos para que el sistema sea sustentable, se puede ir de las manos. La aproximación para concluir con un framework que sea útil es establecer prioridades, indicadores, definiciones claras, establecer límites. Vimos el caso de la agricultura orgánica, el problema de poner los límites en el lugar inapropiado, y medidas, cómo se mide cada uno de los blancos a los que se está apuntando. Si conseguimos llegar a este estado, podemos entonces pasar a estas preguntas que son importantes. ¿Quién es responsable? Y en el caso que haya un costo, ¿quién paga? Por ejemplo, para un sector que depende de la exportación, como puede ser la carne en Australia o en Uruguay, si hay barreras de mercado económicas o técnicas, hay un problema de sustentabilidad. Los productores pueden hacer lobby, pero esto es claramente una responsabilidad de los gobiernos. Son los gobiernos los que se sientan a discutir tarifas, etc. Bienestar animal, medido como tasas de vacuna, es un buen ejemplo. Aquí los intereses o los jugadores que tienen responsabilidades son posiblemente gobiernos con regulaciones, pero los productores que necesitan un rodeo sano y las compañías de biotecnología que mantienen las vacunas al día. Procesamiento humano de los animales, medido como tasas de vocalización. Esto es un estudio de 5 mataderos, donde se parte en el rectángulo en rojo con tasas de vocalización de 7 al 23%, y luego de alguna modificación prácticamente se elimina, se reduce enormemente el estrés de los animales, pero todo esto tiene un costo de infraestructura o de entrenamiento, etc. Y volvemos a la pregunta, ¿quién paga? En este caso, quien paga es la sociedad que demanda este tipo de prácticas. Finalmente va a ser la sociedad, vamos a tener alimentos más caros. Este es otro ejemplo, que es convencional y que es alternativo. En este caso ha habido un par de iteraciones, pero en segmentos más ricos, de sociedades más ricos, que pueden pagar el doble por un huevo de gallina free range, no sé cómo se dice. La presión es grande y el sistema se está moviendo de la izquierda a la derecha, con lo cual solucionamos un problema de sustentabilidad que es el social. La sociedad no acepta aquel sistema de jaulas, pero creamos otro problema, y es un problema múltiple, pero el más importante es que con los animales sueltos tenemos vulnerabilidad por enfermedades transmitidas por aves silvestres. Un ejemplo más sobre esto de quién paga. La barrera de coral es un centro de biodiversidad, patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO, y adyacente a la barrera de coral hay cañaverales que contribuyen sedimentos, nutrientes y agroquímicos al flujo de agua que termina en el océano. Es un problema muy serio. Aquí lo que se está intentando, no sabemos si va a funcionar, pero se lo muestro porque es interesante ver cómo se va desarrollando el proceso.
Hasta ahora está hecho solamente para fertilizantes. Hay un protocolo por el cual la productora en ese cañaveral puede decir: cambio mi práctica, reduzco la polución de nitrógeno en tantos kilos por hectárea y por año, y de esa nueva práctica obtiene un crédito. Y ese crédito entra a un mercado en donde pueden comprar o pagarlo gobiernos, industria privada, bancos o aerolíneas que quieren comprar credenciales verdes filántropos. No sabemos si va a funcionar o no, pero este es otro ejemplo no muy distinto a lo que hay en algunas jurisdicciones para los mercados de emisiones de dióxido de carbono. Los retrónimos, la idea, los sinónimos, parónimos, y esos son viejos. Esta idea de los retrónimos es relativamente nueva, se usa por primera vez en 1980 por ahí, y se refiere a la necesidad de tener un término que aplicamos retrospectivamente luego de una innovación. La música ha sido música siempre, pero después de esta tecnología de grabación necesitamos diferenciarla. Entonces hablamos de música en vivo. Música en vivo es un retrónimo. Teléfono fijo, camino de tierra, son retrónimos. Agricultura convencional es un retrónimo. Necesitamos diferenciarla de toda esta taxonomía de formas alternativas. Pero, ¿qué es alternativo y qué es convencional? Podemos ensayar una definición operacional y decir: lo convencional es lo que se aplica en el 80% del sector, o el umbral que uno quiera decidir. Miremos el caso, por ejemplo, de la labranza. Desde el día cero hasta ayer a la noche, en las 10.000 años de agricultura, se labró el suelo. En los años 50, 60, problemas de erosión, se empieza a ensayar con reducir labranza, mantener rastrojos. Eso en algún momento era alternativo, pero en sistemas donde el 80 o el 90% es no labrar ni mantener rastrojo, eso ya deja de ser alternativo y pasa a ser convencional. En mi opinión, toda esta taxonomía no ayuda, y volvemos al supuesto de que los productores son pragmáticos. Si hay algo que funciona, si tienen incentivos de algún tipo, normalmente lo van a adoptar. Y esta es la solución que propone un artista australiano refiriéndose a la medicina, pero lo podemos expandir a la agricultura. La agricultura alternativa se demuestra que no funciona, o no se demuestra que funciona, y cuando funciona la llamamos agricultura. La naturaleza y la economía no encuentran soluciones óptimas, y tampoco la agricultura. Darwin insiste, no desde su posición de teórico, sino de observador de la naturaleza, que lo que la naturaleza encuentra son formas que funcionan bien la mayor parte del tiempo. Pero de hecho, cualquier bioma puede ser invadido por especies foráneas, y esos invasores superan a los locales. Una evidencia directa de que la naturaleza no perfecciona nada. Y Herbert Simon, desde la economía, llega a la misma conclusión. La economía ortodoxa asume que hay un agente económico racional que maximiza funciones, minimiza funciones como esa. Lo que él dice, y fue contracorriente durante décadas hasta que fue reconocido, es que lo mismo que la naturaleza, la economía encuentra soluciones que funcionan bien, que son aceptables y no necesariamente perfectas. En este paper con Ford Denison, hacemos una lista, hay media docena de razones por las cuales no hay soluciones óptimas en agricultura. Y leemos habitualmente optimización de fotosíntesis, de fertilizantes, de riego, de rotaciones, etc. Y hay una confusión, porque uno puede optimizar en papel o en un modelo, pero en el mundo real eso no pasa por las razones, un número de razones. Más allá de la teoría, pueden hacer este ejercicio de mirar en su barrio vecinos, que por definición entonces comparten suelo, clima, régimen impositivo, etc. Estos son vecinos que tienen entre 5 y 6.000 hectáreas, una lluvia durante el año de estación de ese crecimiento de 200 milímetros, es un ambiente riesgoso por esa lluvia, y cada uno tiene una actitud de riesgo completamente diferente y son todos igualmente exitosos. No hay óptimos. ¿Por qué insisto en esto de que no hay óptimos? Porque el óptimo nos sugiere que hay una solución, o pocas. Todo lo demás, por definición, es subóptimo. Cuando la realidad es que, muestran Darwin y Herbert, hay muchas soluciones que funcionan bien la mayor parte del tiempo. En conclusión,
Si comenzamos definiendo la sustentabilidad de un modo operacional, el tambo en esta cuenca es sustentable si cumple con A, B, C, D, etc. Y luego, una sugerencia de Kasman y Grassini a la que adhiero, es ser agnósticos en la trayectoria. Si necesitamos cultivo de cobertura y funcionan, incorporamos cultivo de cobertura y eso es parte de la agricultura. Si necesitamos reducir nutrientes, se reducen nutrientes. Si necesitamos aumentar nutrientes, tenemos que estar abiertos a esa opción también. Muchas gracias.